Gracias te damos en esta mañana, Señor. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por estar con nosotros, por estar con las familias de Casa de Pan, por estar con las familias de todos nuestros amados que nos ven a través de las redes sociales, a través de estos medios que nos permites. Te pido bendigas a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias. Pueden sentarse. Le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo y amigos que nos ven aquí en México, los que nos ven en Costa Rica, los que nos ven en Estados Unidos, y si hay algún otro lugar donde no sepamos que nos ven y están en nuestra frecuencia, gracias por su asistencia virtual a este lugar, Casa de Pan, Comunidad Cristiana, en Tlalnepantla, Estado de México. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a la palabra en esta mañana. ¿Pueden sentarse? Vamos a la palabra y le quiero pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Miqueas. En el libro de Miqueas. Por favor, vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Miqueas. Es un libro corto de 7 capítulos. Miqueas el profeta. Quisiera que leyéramos a partir del versículo 9 y hasta el 16, la primera lectura que vamos a hacer. Del capítulo 9 al 16, repito, el libro de Miqueas, ahí en su casa donde está. Tome su Biblia y leamos juntos. Sígame, por favor. Dice la palabra de Dios de esta manera: La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ello anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Vamos a orar. Señor, en esta mañana leemos tu palabra, consideramos tu palabra, creemos tu palabra y vivimos también tu palabra, Señor. Gracias porque nos alimenta. Siempre hay pan en casa, siempre hay pan abundante en casa. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. En la época en que vivió el rey Ezequías,
en que reinó Ezequías, Israel, se levantaron algunos profetas importantes. Entre ellos, los más sobresalientes o los más conocidos son el profeta Isaías, por supuesto, y el profeta Miqueas, en una época también de este reinado. Profetas muy, muy importantes. Aquí estamos viendo en el libro del profeta Miqueas cómo hay un reclamo, como solía haberlo en la mayoría de los profetas que Dios enviaba al pueblo de Israel, que surgía desde el corazón mismo de Dios. Ellos solo eran voceros. Y Dios le decía al pueblo que era injusta su actitud, que no se valía, ¿verdad?, lo que el pueblo de Israel hacía. Constantemente los profetas que traían la voz de Dios, la voz del cielo mismo y el corazón y la voluntad de Dios, constantemente traían este mensaje de reproche y corrección de parte de Dios mismo hacia el pueblo judío. Porque tenía una tendencia como natural, ¿verdad?, de dejar a Dios fuente de agua viva, como se lo dijo a Jeremías, ¿verdad?, e ir a adorar dioses que no eran dioses. Las deidades paganas que son falsos, ni siquiera existen. Algunos de ellos sí existían, pero eran demonios, y a esos adoraban. Y ese es el reclamo continuo y constante que trae la voz profética en el Antiguo Testamento. No era lo más importante el mensaje, pero sí era un reclamo continuo y constante de parte de Dios hacia este pueblo que continuamente dejaba su propio origen, que era Dios, para hacer todas esas cosas. Paganismo, idolatría, traición al Dios que le dio la vida. Era una situación constante. En este pasaje que acabamos de leer se ilustra muy bien lo que estoy diciendo. Ahí está estableciendo algunas preguntas Miqueas, o el profeta Miqueas, Dios a través de su voz, y pregunta al pueblo, le dice: presta atención al castigo y a quien lo establece, es decir, pueblo, despiértate. Despiértate, porque hay un llamado de atención desde el cielo mismo, del corazón mismo de Dios. Hay un reclamo que no has escuchado. Ni tú, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos han querido escuchar el reclamo que el Señor del cielo, que el Todopoderoso tiene a causa de tus iniquidades, de tus traiciones, de tu idolatría. Era muy fuerte el mensaje. Y hace preguntas como: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? No solamente habían traicionado a Dios adorando a otros dioses, sino que vivían un estilo de vida de trampas. Como decimos aquí en México, de tranzas, de trinquetes, de engaños, de robo. ¿A usted le suena eso? Parece que esta naturalidad del ser humano de ser mentiroso, tramposo, ladrón. Sí, pues eso sabemos todos, que el ser humano no redimido,
sin Dios, eso es normal, sí es. Pero un pueblo que conocía la verdad, que conocía lo grandioso de su Dios, un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de orden, un Dios de honra, un pueblo que conocía leyes de respeto social. Pues uno esperaría otra cosa, pero no sucedía así. Eran tan paganos, tan desviados, tan pecadores, como los pueblos que no conocían al Dios de la verdad y al Dios de la luz, o hasta más. Porque hay pasajes en la Biblia donde dicen, bueno, esto no ocurría ni entre los que no conocen a Jehová. Cosas terribles pasaban en Israel. Es muy irónico cuando los judíos en la época de Jesús se mofaban de ser un pueblo de un solo Dios y no se acordaban que sus antepasados habían sido traidores a ese Dios. Aquí hay un reclamo no del profeta Miqueas, no es un reclamo de Miqueas, es un reclamo de Dios muy fuerte. Le dice al pueblo de Israel, tus ricos se colmaron de rapiña, es decir, se hicieron ricos porque rapiñaron todo lo que estaba a su alcance, como pasa hoy en la actualidad. Dicen que detrás de cada familia rica de esta nación siempre hay un ladrón en su historia, o dos o más. Le dice ahí a Israel, rapiñaron tus ricos. Lo que se podían robar, se lo robaron. Y sus moradores hablaron mentiras. Su boca era mentirosa todo el tiempo y engañosa su lengua, esa lengua que traen en la boca. Así dice casi. Escúcheme, hoy la iglesia, sobre todo la iglesia que yo le llamo liberada o liberal, no pone atención en estos detalles, dice que no importa. Dice que Dios no se fija en eso, lo dice tácitamente. No importa que tú hagas o deshagas, que tu boca hable mentira, que maldiga, que diga cualquier tipo de improperios. No importa, esos detalles Dios no los ve. Su gracia es tan grande en Cristo que esos pequeños detalles, hombre, es una exageración, hombre, que te preocupes por esas pequeñas cosas. Reflexionemos un poco. Reflexionemos. ¿Cómo sería posible que al mismo Dios Todopoderoso, que levantó a Isaías, a Miqueas, que estuvo con el rey Ezequías, que fue un buen rey, para ubicarnos en esta época en el Antiguo Testamento, de un día para otro dejó de importarle esos pequeños detalles de la vida moral, de la vida cotidiana de los hombres? Y ahora, en esta modernidad, por causa de Cristo, a Dios le dejó de importar que tengamos la boca sucia, el pensamiento sucio y el corazón culpable. A Dios le dejó de importar porque Cristo ya murió. ¿Le parece lógico que hoy prediquemos eso? No importa que adulteres, no importa.
Para eso está Cristo, para que puedas hacerlo. Y sí me explico. No importa que robes, no importa que mientas, no importa que seas lo que seas, no importa que destrampes tu vida y que hagas lo que se te pega la gana. Al fin vienes, para eso está Cristo, para que te perdone. ¿Es así? ¿Es así la cosa? O sea, ¿Cristo vino a justificar nuestra miseria humana? Yo no leo eso. Yo leo una Biblia que dice que Cristo vino a pagar el precio caro de nuestra culpabilidad, que era el pecado, y dice que el castigo de nuestra paz, lo que nosotros merecíamos, fue sobre Él en la cruz, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso es lo que yo leo en la palabra. Pero hoy parece ligero. Vea cómo Dios aquí a través de Miqueas se ocupa de estos asuntos que hoy nos parecen tan ligeros, tan pequeños. No pasa nada, tenemos a Cristo, Él nos limpia y nos perdona de todo. Es un enfoque incorrecto, es un enfoque mal entendido, una mala interpretación acerca de la gracia. Es un abuso para aligerarnos y ajustar un evangelio que no es a nuestras vidas. Vea el tenor con que escribe aquí el Espíritu Santo a través de Miqueas. O sea, si aquí le da importancia, ¿por qué ahora ya no la tiene? Si aquí le da tanta importancia. Pregunta: ¿daré por inocente al que tiene balanzas falsas? A esos ricos que rapiñaron y que mienten todo el tiempo y su lengua es engañosa. Porque dice: por eso yo también te hice enflaquecer. Fíjese, había una causa-efecto. Era tan importante para Dios la cuestión moral y la cuestión de honra y la honestidad. Era tan importante en aquel tiempo. Y hoy ya no, dicen. En aquel tiempo sí, pero hoy ya no. Era tan importante que él decía: mi amigo, para eso hay reprensión, para eso hay sanciones, para eso hay castigo, pues, entiéndase. Y aquí el mismo Señor dice: por eso también te hice enflaquecer hiriéndote. Yo sé que hay muchas doctrinas hoy que dicen: Dios no castiga, Dios no toma represalias, porque para eso vino Cristo. Tú puedes hacerla y te la va a pasar por alto. Pero aquí en el Antiguo Testamento dice: yo te herí y te enflaquecí y te asolé por tus pecados. Hoy ya ni siquiera se predica del pecado. Ya no se predica. Es mal visto dentro de la sociedad cristiana evangélica. Es mal visto. Bueno, yo no soy evangélico. Pues los que predican en las iglesias, en estas modernas y no tan modernas, ¿verdad? Ya no se predica eso, no está de moda, no es conveniente, no deja dinero. No atrae gente a los templos, a los lugares de reunión. No atrae gente si hablas de esto, del pecado. No es conveniente. Es hasta como de mal gusto, no está de moda. Pero aquí dice, el texto, dice Dios a través del Espíritu Santo a Miqueas: por eso yo también te enflaquecí y te asolé a causa de tus pecados. No podemos dejar hablar de ese tema, bajo ninguna circunstancia, porque por nuestros pecados Jesús fue a la cruz del Calvario. Por eso murió. ¿Cómo podríamos dejar de hablar de ese tema? Pastor, yo esperaba un mensaje más motivador para el año 2020. Esto, si no es motivador, no sé qué te puede motivar.
Versículo 14 dice, comerás, fíjate, cómo acciona Dios en contra de esta actitud del corazón del hombre. Comerás y no te saciarás. Es horrible comer sin hambre. Horrible. En estos días pasados que padecí la enfermedad del coronavirus, comía sin hambre, pero sabía que tenía que comer. Haga de cuenta que estaba comiendo trapo, pero comía a fuerzas, porque yo sabía que tenía que comer. Es horrible. Y mira lo que dice aquí, dice, comerás, y a pesar de que comas, es una situación un poco distinta, pero dice, comerás y no te saciarás a causa de tus transgresiones. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Es decir, estarás derrotado. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salves, yo, dice, lo entregaré yo mismo a la espada que te aflige, dice el Señor. Ah, caray, como que está pesado el mensaje de Dios a través de Miqueas. Y si mejor arrancamos las hojas del libro de Miqueas, porque no concuerda con lo que nos enseñaron de que tú ya no tienes que esforzarte para nada, tú puedes vivir la vida loca, como dice Ricky Martin, ¿no? Y éntrale, y aquí que hay un Cristo que te va a sacar de todo. Vamos a arrancarle las hojas del libro de Miqueas, o por lo menos esta. Sembrarás, pero no segarás. O sea, tu trabajo no se verá fructificado. Pisarás aceitunas, pero el aceite que extraes de pisarlas no será para la unción de tu propia cabeza. ¿Y qué decir del mosto, del emborracharse? Dice, harás mosto. Está hablando de pisar las uvas, ¿no, David? Dice, pero no beberás vino. O sea, tu trabajo será completamente estéril. No disfrutarás del fruto de tu trabajo. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el mensaje. Y lo interesante es que quien hace eso, quien hará que no disfrutes del fruto de tu trabajo, será Dios mismo. No es el diablo. No culpes al diablo. No culpes al mundo, a la situación económica, mundial, económica. No. Dice el Señor, yo haré, que tu fruto, que tu esfuerzo, que tu trabajo sea nulo. No podrás disfrutar. Está fuerte el mensaje porque es Dios el que está tomando esa acción. ¿Cuántas veces nos pasa que no traemos un peso en la bolsa, se deteriora la economía, no tenemos para la gasolina, tenemos deudas, tenemos un montón de cosas, un desorden total en la vida y decimos, no, pues yo le pido a Dios y parece que no me oye y el diablo me trae de un ala con la economía, ya tengo 3, 4, 5, 7 años que nomás no la veo venir. En mi economía, el diablo me tiene agarradísimo y el mundo, y le echamos la culpa a medio mundo y nunca nos ponemos a reflexionar cosas como esto. ¿Qué tal que Dios ha decidido tratar contigo por causa de tu desorden en tu vida? ¿Lo habías pensado? Porque el Dios de Miqueas y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo hoy, en el pasado, hoy y en el futuro. A Dios le sigue importando nuestra vida moral, nuestra vida de honra, nuestra vida de calidad, le sigue importando.
le sigue importando. Pastor, es que no es por obras. No es por obras. Claro que no es por obras. La salvación no es por obras. Ningún hombre se salvará por las obras de la ley, dice el texto, en Hebreos y en Romanos. Pero no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del fruto de la vida de Dios en nosotros. Hombre o mujer que tiene la vida de Dios en él es un hombre de alta moral, de alta honra, de honestidad, no de perfección. Podemos fallar alguna vez en la vida, pero no haremos paz con nuestro pecado, nunca. Podremos fallar, pero nos levantamos, nos sacudimos y crecemos 3 veces más. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de que no vivimos conformados al estilo de vida que el mundo tiene, como si nada pasara delante de Dios, ofendiéndole cada día. Nosotros somos gente santificada por Dios, apartada por Dios, para buenas obras, dice su palabra. Es muy congruente Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y fíjese lo que dice aquí, versículo 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la obra de la casa de Acab. En los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Está mencionando 2 reyes que fueron perfectamente idólatras, traidores a Dios. Sobre todo Acab, un Dios sin carácter. Perdóneme, un rey sin carácter, a pesar de conocer a Dios. Yo le llamo calzones caídos a ese rey. No tenía carácter. Lo manipulaban todos, especialmente su esposa. Y permitió que toda la idolatría, por esa falta de carácter, toda la idolatría de su mujer, que era una mujer bruja, que consultaba demonios, toda esa idolatría, no tuvo las agallas este hombre para frenarla y decir, a Israel no entra nada de eso. Todo lo contrario, era como su mamá, y él hacía lo que ella decía, y metió toda esa perversión y toda esa abominación delante de Dios al pueblo de Israel, y el pueblo como borregos, ¿verdad? Todo el mundo se fue tras los dioses de esta bruja, Jezabel, y desvió el corazón del pueblo. Y aquí lo que está diciendo el profeta Miqueas dice, Israel, guardaste a pie juntillas todo el consejo de Acab, toda la obra que hizo Acab, te fuiste, pero así mira, como cuchillo en mantequilla, te fuiste con él, le obedeciste a pie juntillas a su mujer y a él, y se fueron a adorar piedras y a adorar palos y a adorar demonios, se fueron. Ese es el pecado más grande que has cometido, Israel. Está diciendo aquí el profeta Miqueas en un reclamo que viene desde el cielo mismo. Y en los consejos de ellos anduviste. Para que yo te pusiera en asolamiento y a tus moradores por burla de todos. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Son muchas cosas las que está confrontando Dios al pueblo de Israel a través de Miqueas. Muchas cosas. En el versículo 1 del mismo capítulo, seguimos leyendo y dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes
y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Todas esas cosas han provocado dolor en el corazón de Dios. Todas esas actitudes, todo ese estilo de vida, toda esa desviación que a pesar de tener Dios, no viven para Él, no viven por Él, ni para sus mandamientos, ni respetan sus principios. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Se le hace familiar esa situación? Tienen Dios, pero no viven para Él, no les interesa, como si no existiera, a pesar de que lo conocen, a Él y su ley. Tengo pleito contra mi pueblo, tengo pleito contra Israel. Fíjese cómo lo dice ahí Miqueas. Dice, escuchen montes, escuche toda la creación, los collados, escuchen, tenemos un conflicto, Israel y yo, estoy peleado con él, estoy enojado con él, estoy indignado de él. Que toda la creación sepa que tenemos un conflicto, mi pueblo y yo, porque me dejaron a mí fuente de agua viva y se hicieron cisternas rotas que no retienen agua. Se lo dijo a Jeremías, el mismo reclamo. Escuche lo que dice el versículo 3, léalo conmigo. Pueblo mío, el corazón de Dios, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dice el Señor. Como si necesitara el Señor congraciarse con nosotros, como si Él necesitara algo de nosotros. Pero vea su corazón, por favor, entienda el corazón de Dios. Él no necesita de nosotros y viene y en medio de su pleito, en medio de su enojo y en medio de su desesperación, se baja un poco, calma su momento difícil y se baja y dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te molesté? Hoy, el mismo Dios, el mismo corazón dolido de Dios, baja otra vez a su iglesia en este día. A ti, iglesia de Cristo. Y te dice, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho para que no me ames como yo te amo? ¿Por qué te soy tan indiferente? ¿Por qué las cosas mías no te importan? ¿Por qué las tienes tan en poco? ¿Por qué tienes tan en poco mi iglesia? El trabajo de ella, la obra de las manos. ¿Por qué me niegas tu corazón en la adoración? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Qué te he hecho que no haya sido bien? Si di lo más grande que puedo tener, que es mi propio corazón, mi hijo, para que muriera por ti. ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué prefieres vivir en la oscuridad de tus obras? ¿Por qué rápidamente justificas tus errores buscando argumentos que no existen en mi palabra para decir que estás bien, cuando en el fondo de tu corazón sabes que no es así? ¿Por qué tienes tan en poco mi amor, mi obra, mi reino y las cosas que vienen de mí? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho de malo? ¿En qué te molesté? Dice el Señor. Respóndeme. Responde, dice aquí, contra mí. Lo que yo haya hecho, respóndeme.
para entender por qué tu frialdad y tu indolencia. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hice toda esa obra por ti. Te saqué de la tierra de Egipto, que significa tu vida de pecado, de oscuridad, de esclavitud y de humillación. Yo te saqué con mano poderosa. Ya no te acuerdas. Ya no te acuerdas de dónde te saqué. Ya no te acuerdas cómo estabas, iglesia amada. Ya no te acuerdas tu condición, tu mentalidad, el quebranto de tu corazón, el quebranto de tu matrimonio, el quebranto de tus hijos desbalagados, el quebranto de tu economía, tu vida sin gloria, tu vida vacía, tu vida de vicios. Ya no te acuerdas. Te envié mis mensajeros y te tomaron de la mano y te sacaron de la tierra de Egipto donde vivías. Y te traje al desierto y te amé en medio del desierto. Y te sustenté con el pan del cielo y con el agua de la roca. Ya no te acuerdas. ¿Qué te hice de malo? ¿Cuál fue mi mal para contigo? Respóndeme, iglesia. ¿Por qué la actitud de tu corazón que se apartó de mí? ¿Por qué? Mi casa está desierta, sus arcas vacías. ¿Y tú dónde estás? Otra vez, fíjese el corazón de Dios. Versículo 5. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Usted se acuerda de la historia de Balaam y de Balac. Balac quería destruir a Israel y se contrató un profeta de Israel y le pedía que le diera información acerca de cómo estaban las situaciones del pueblo para vencerlo, para destruirlo. Quería que lo traicionara. Y este hombre, que era así como una veleta, ¿verdad? Decía: sí te ayudo, traicionando a su pueblo. Pero venía la voz de Dios. Lo que está diciendo aquí el profeta Miqueas es: a pesar del traidor de Balaam, la voz de Dios se le hizo presente y dijo: usted no traiciona a su Dios. Y a pesar de ese hombre miserable que era también Balaam, un profeta judío, Dios no le permitió traicionar a su pueblo. Dios le dijo: tienes que amar a tu pueblo y no lo traicionarás, porque yo soy Jehová. Jehová cuida a su pueblo de los traidores. Aquí le recuerda a Miqueas aquella historia al pueblo. Dios siempre está pendiente de su pueblo. La pregunta es: ¿su pueblo está pendiente de su Dios? Dios ama siempre a su pueblo y lo asiste y le provee. La respuesta es: su pueblo es agradecido con Él, corresponde en su corazón, trabaja para Él, vive para Él y aplica sus principios en su vida y en su hogar. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?, dice el profeta. Después de toda esta situación, ¿cómo me presentaré delante de Jehová y le he de adorar? ¿Cómo lo haré? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Bastará eso para que Dios no se enoje tanto conmigo? ¿Vendré a la iglesia los domingos a levantar las manos? ¿Me portaré bien? ¿De cuando en cuando le daré
una buena ofrenda para que Dios se calme. Ayudaré a los necesitados. Con eso Dios se calmará y ya no estará tan enojado conmigo, porque tiene pleito conmigo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjate nada más. ¿Le sacrifico un hijo para que esté tranquilo, mi Dios? ¿O qué quiere? ¿Cómo qué? ¿Por qué me molesta? Yo estoy tranquilo así viviendo. ¿Por qué? Porque está enojado conmigo. A ver, ¿qué dinero quieren? Ahí está el dinero. Obras quieren, se las hago. ¿Con eso se apaciguará Dios que está tan enojado? ¿Qué sacrificio será aquel que yo pueda hacer como para que se calme? Y responde el profeta y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Deja de preguntarte esas tonterías. Tú sabes porque ya te lo ha dicho, sabes porque ya te lo ha dicho. Y Él lo ha declarado. Solamente hacer justicia. Solamente hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte delante de Dios. Nada más. Hacer justicia. Amar misericordia. Y humillarte delante de Dios. 3 asuntos harto difíciles para el corazón del hombre sin Cristo Jesús. Aquí voy a aterrizar este mensaje, hermano, muy importante para este año, pero no solo para para el resto de nuestras vidas. El hombre es injusto por naturaleza, mezquino, egoísta. Y le dice: yo te he declarado a ti que hagas justicia, que seas justo entre tus hermanos, que imites la justicia de Dios, que es algo superior a la justicia del hombre. Que si ves desamparados, que si ves necesitados, tu corazón se conduela y llore por ellos. Que cuando estás viendo la evidencia clara de la injusticia, actúes a favor de los desheredados. Que no vivas para ti solamente. Que cuando algo no es correcto lo declares con palabras de sabiduría. Que tú mismo seas una persona justa dentro de tu hogar, dentro de tu casa. Que no tengas favoritismos. Que honres a tu esposo, que honres a tu esposa, que le des su lugar correcto. A tus hijos, a tus padres. Que atiendas tu casa. Hace muchos años, Pastor Raúl me dijo un día, hace muchos años, como 20 años, lo recuerdo bien, me dijo: José Luis, nunca dejes de declarar lo que es injusto, de denunciar lo que es injusto. Cuando veas injusticia, decláralo, aunque la sangre te vaya de por medio. Encubrimos mucha injusticia en nuestra vida y nos hacemos, como se dice en México, de la vista gorda, como si nada pasara.
y seguimos adelante sin ningún dejo de mala conciencia cuando encubrimos o hacemos tanta injusticia. Por eso Dios dice, ya te dije y ya sabes, y te lo repito hoy por Miqueas, por su boca, que hagas justicia, que ames misericordia. Qué difícil es. Parece algo tan sencillo, pero qué difícil es ser misericordiosos. Es verdad que hay gente misericordiosa por naturaleza y es gente maravillosa, pero la gran mayoría de nosotros los seres humanos no somos misericordiosos más que con nosotros mismos. Y sí pedimos mucha misericordia. Misericordia es la expresión más alta del amor. Porque la misericordia tiene piedad del que no merece y le da, aún sin merecer. Ese es el corazón esencial de Cristo, que los que no merecían recibieron por gracia, gratuitamente. Tenemos un gran problema con el corazón los seres humanos, por eso lo declara aquí Miqueas, que ames misericordia. No, fíjense, dice, haz justicia. Pero enseguida dice, ama misericordia, no dice, haz misericordia, ama misericordia. ¿Qué significa esto? Amar misericordia es estar de acuerdo y en la misma sintonía con el corazón de Dios, que es misericordioso, y estar contentos con eso. La misericordia va más allá del amor, la expresión más alta. El misericordioso hace muchas cosas que nadie hace, que nadie que no tenga misericordia y que dice que tiene mucho amor y que ama mucho a Dios, pero no hace nada. Eso es un fraude. Cuando decimos que amamos mucho a Dios, ay, ¿cómo amo a Dios? Ay, Dios, no, Él sabe cómo lo amo, pero no ayuda a nadie, no hace nada, ve la necesidad y se pasa de largo. Bueno, ni a los de su casa, menos a los de su iglesia, menos la obra del Señor, ¿no? Ama misericordia, ama como Dios ama. Siente la necesidad del abatido como Dios la siente. Llora por lo que Dios es capaz de llorar. Profundo eso. La iglesia de hoy es distinta a todo eso. El Señor prometió estar en medio de su iglesia, en medio, y Él está en medio de su iglesia, de sus asambleas, de sus cultos, de la gente que levanta las manos y de sus predicaciones. Él está ahí, pero me da la impresión de que está viendo por la ventana, llorando por los que están afuera, que necesitan misericordia, y la iglesia aquí. Su corazón está afuera, en medio de la necesidad. Amar misericordia es ver cómo Dios ve la necesidad de los que no merecen nada y estar alegres, contentos y en consecuencia actuar con las manos abiertas, de acá para allá, porque nos hemos acostumbrado al de allá para acá y así hemos vivido. En Dios es al revés, es de allá para acá, de acá para allá. Y termina diciendo, y humillarte ante tu Dios. Esa es la parte más difícil. De todo lo que hemos dicho, es la parte más difícil. Romper la soberbia, el orgullo, es lo más complicado de la existencia para el ser humano. Por causa de la soberbia y del orgullo se destruyen matrimonios, porque yo tengo la razón.
¿cómo me voy yo ya a ir a... ¿Cómo? Si yo tengo la razón. Se destruyen familias, se rompen vínculos con los hijos y con las hijas, porque yo tengo la razón, porque mi sangre es azul y yo no me humillo ante nadie. Aquí dice humillarse ante Dios, y dice, ante Dios sí, si tú no eres capaz de bajarte de la soberbia, si yo no soy capaz de bajarme del orgullo tonto que me gobierna, e ir con un pequeñito, el que sea, y ponerme a sus órdenes, pedirle perdón, disculparme, decirle que te pueda ayudar. Si no tengo esa capacidad, no digas que te humillas delante de Dios. No es cierto, no es cierto. Es mentira, te engañas solo, me engaño solo. La soberbia fue el pecado de Satanás, desde antes que el ser humano existiera. Subiré allá a la altura de las nubes, ¿verdad? En la cúspide de los montes, subiré y yo seré igual a Dios. Soberbia, orgullo. Y usted sabe el destino de eso. Todo el que participa de esa actitud, el yo, está participando del pecado más antiguo de la existencia. Por eso ataca el profeta Miqueas, por eso ataca fuertemente aquí. Y dice, humillarte delante de Dios. Humillarte delante de Dios no es venir al templo a llorar ahí. No, humillarte delante de Dios es decir, he vivido enojado con mi hermano 20 años. Porque un día me hizo y me dijo y que yo y me humilló y quién sabe qué. Esa actitud es soberbia. Y entonces si tú vas y le dices, yo ya entendí y vengo a hablar contigo y a decirte que me perdones, quiero revincularme contigo, eso es humillarse delante de Dios. Buscar el bien de la persona con la que tuviste un gran problema. Nuestra vida quebrantada y nuestro pecado está lleno de soberbia. Si lo reconocemos, nos libraremos de él. Si tenemos un corazón humilde delante de Dios. 3 puntos tan sencillos, pero tan profundos y a la vez difíciles. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti, no le busques. Hacer justicia, amar misericordia, amarte menos tú y más a los demás, sobre todo a los necesitados, y ser humilde en el corazón, en lo más profundo. No soy de sangre azul, no existe la gente de sangre azul ni de gran linaje. Ni el valor de los apellidos, no te engañes, no me engañe yo, no existe. Eso está aquí en la mente, nada más. Es un gran estorbo. Lo que sí existe es la docilidad que el Espíritu Santo a través de la obra de Cristo puede hacer en un corazón. ¿Y cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? Duerme uno mejor. De veras. Pónganse de pie. Quizás pueda no ser un mensaje motivador para un año nuevo, pero sí es instructivo. Sí es instructivo. Todo hombre y mujer que vive bajo los principios de Dios le va a ir bien. Le va a ir bien. Y esto no es para un año, es para toda la vida.
Oremos. Levanta tu corazón delante de Dios, oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tu palabra es pan de vida. Cristo dijo, yo soy el verbo de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Tu palabra es Cristo, Cristo es la palabra. El que come de mí, dice, no volverá a tener hambre, jamás. Hoy comemos del pan, Señor, que descendió del cielo. Tu palabra aquí está escrita y es Cristo mismo revelado. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, que no se extravíe, que no abarate, Señor, que no tenga en poco la muerte de tu Hijo en la cruz, que nos salvó de la oscuridad y de la muerte, que nos hizo más que vencedores, que hizo de nuestras vidas vidas fructíferas, vidas abundantes, vidas llenas de propósito y destino, Señor. Señor, no permitas que el diablo meta confusión a través de las doctrinas mismas, de la iglesia misma, Señor, que es lo peor que puede uno esperar. Y que nos confundan pensando, Señor, que tú eres ligero ante el pecado y que se vale y que no importa que al fin es Cristo. Jamás Cristo murió para un cínico que piensa eso. Cristo murió para resolver un problema profundísimo que era la perdición eterna. ¿Cómo podríamos tenerlo en poco? Señor, ayúdanos, perdona nuestras necedades y nuestras soberbias, perdónanos. Perdónanos nuestra indolencia como iglesia, nuestra falta de sensibilidad como iglesia, nuestro siempre querer tener razón engañándonos nosotros mismos. Perdónanos, ayúdanos, enséñanos a vivir bajo tus principios, en pureza, en santidad, como es digno de la iglesia de Cristo, Padre. Bendice tu casa, bendice tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice sus familias. Te lo pido en el nombre de Jesús y que tu presencia vaya con todos nosotros cada momento de nuestra vida. Señor, gracias Padre Santo. Amén. Amén.